Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según su costumbre les enseñaba. Acercándose unos fariseos, le preguntaban para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Esta lectura, que es sumamente clara, yo entiendo que es sumamente clara, no habría que realmente hacer ninguna reflexión sobre ella, está más que clara lo que nos quiere decir. Pero vamos a ponernos en la cultura de esa época. Ustedes saben que la cultura semita, y quizás también todas las de la época, en todas esos civilizaciones antiguas, pues siempre había esa preponderancia de los hombres sobre la mujer. Era algo común entre ellos, por eso los hombres podían tener más mujeres, podían tener varias esposas, y no viceversa, una esposa con muchos hombres. Habían cosas que estaban imposibilitadas para realizar, mientras que los hombres sí. En fin, algo que todos ustedes saben que es histórico ese tema. Entonces, aquí están hablando los hombres por su parte, de la parte suya. O sea, no hay ninguna mujer que haga la pregunta. Es un hombre que hace la pregunta la pregunta es para ver si Jesús mete la pata, porque eso es lo que ellos buscaban cuando le hacían preguntas a los fariseos. Y Jesús les responde, pues, ¿qué dice que manda Moisés? Entonces ellos se agarran de que él permitió que hicieran el acta de divorcio. Entonces Jesús se va a la raíz del problema, del por qué pasó eso. Y él les dice: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés ese precepto. Pero al principio de la creación creó hombre y mujer. Es decir, aunque ustedes lo hagan, ese precepto está ahí, es por nuestra dureza del corazón. Pero en el principio no era ese el proyecto de Dios o lo que Dios quería. El hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer, y los dos serán una sola carne, o sea, serán una sola, y formarán otra familia. Así es que se van formando familias. Tanto ella deja su familia de su padre y su madre, como él deja a su padre y su madre, y ellos forman otra familia. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es decir, ya después que una gente pues ha entrado en matrimonio y es un matrimonio canónico, no hay manera de romper eso. Cuando la iglesia declara nulidad de un matrimonio, no es que la iglesia está diciendo: este matrimonio lo rompo, ya no hay matrimonio. No, lo que la iglesia hace es declarar nulo porque nunca hubo matrimonio. O sea, hubieron condiciones que impidieron que realmente se diera el matrimonio.
Creo que yo en algún momento de momentos de teología les explicaba todo eso. Pueden ir a esos videos en el que hablaba del sacramento del matrimonio, en cuáles son esas situaciones en las cuales pues un matrimonio es nulo, por poner un ejemplo. Pues imagínate la persona que viene, el padre de la hija, y llega a tu casa con un revólver, él es capitán o coronel o lo que sea, y te pone un revólver en la cabeza y le dice: mira, tú te tienes que casar con mi hija, y por la iglesia. Claro, tú en tus planes no estabas a casarte con esa persona, tú estabas siendo simplemente novio de ella, conociéndola, pero por la obligación con el padre pues te casas. Pues ahí no hubo matrimonio, porque el consentimiento no fue realmente libre, fue coaccionado por violencia de muerte, o sea, te estaban amenazando de muerte. Eso es un ejemplo. Entonces ahí, aunque ellos después vivieron juntos y todo, y se celebró la ceremonia, no hubo matrimonio, porque el matrimonio se lo dan los esposos, cada uno de ellos. O sea, el sacerdote lo que está ahí es simplemente como un testigo de esa celebración y bendice. El matrimonio, ese sacramento, se lo administran los esposos. Entonces, claro, si uno de los dos, no está dando un consentimiento libre, pues no hay matrimonio. Entonces lo que hace la iglesia es que a través de un juicio hay que probar que eso fue así, que realmente esa fue la razón por la cual te casaste. Y eso poniendo uno de muchos ejemplos sobre eso. Entonces la iglesia lo que hace es declara nulo un matrimonio que nunca existió. ¿De acuerdo? Pero ya un matrimonio que de hecho se dio, la iglesia no puede, no tiene la potestad, porque lo que Dios une, la iglesia no lo puede, ni siquiera la iglesia lo puede separar. Y entonces los discípulos pues le siguen cuestionando a eso, y entonces le preguntan: pues entonces esa gente, claro, del matrimonio verdadero, no estos matrimonios que se puede anular, matrimonio verdadero que agarra y se casa, pues entonces comete adulterio, porque todavía está atado a su esposa, todavía está atado a su esposo. Esa es la razón de que Jesús dice que comete adulterio, aunque se case de nuevo. El que tenga oídos para oír, que oiga.